Hola a todos, bienvenidos una vez más a Susurros Podcast y bienvenidos al que es el último episodio de esta temporada número 3. Nosotros contentísimos de haber llegado hasta esta etapa de la temporada con un programa que la verdad está un toquecito fuerte, fue complicado ahí de preparar en algunas historias, algunas cosas, pero esperamos que disfruten montones. Más bien, antes de presentarles como siempre a mi co-host, les advierto que si ustedes son personas que pueden ser muy susceptibles a situaciones que los pueden hacer sentir incómodos o mal, vean este programa con discreción. Ahora sí, bienvenido, Walding. Muchas gracias, mae. Bienvenidos a todos a este programa de cierre de temporada. De verdad que nos ha encantado esta temporada. Yo creo que ha sido una de las mejores y las más fuertes que hemos tenido. Hemos tenido experiencias de todo tipo y con este episodio yo creo que no es la excepción, mae. También agregarles el pequeño disclaimer que hizo hoy. Este programa, porfa, no lo vean con niños. Es un programa muy sensible, ¿verdad? Donde se tratan algunos temas bastante complicados. Y si lo hacen, que sea bajo supervisión de sus padres. Y antes de pasar ya con el tema, quisiera recordarles, como todos los episodios, que si aún no están suscritos, que se suscriban a nuestro canal y que activen sus notificaciones por medio de la campanita para que les avise cuando subimos videos también. Y que se vayan a suscribir a todas las redes sociales de Susurros Podcast. Y si nos escuchan en Spotify, que nos dejen sus 5 estrellitas por ahí y nos sigan también, que de verdad nos ayudan demasiado para llegar a más gente. Con eso, mae, yo creo que podemos empezar este tema tan escabroso, podría decirse. Sí, mae, que yo más bien ahí sumo algo que vos dijiste. Yo creo que en realidad Susurros Podcast tal vez no es para niños, ¿verdad? No. Sabemos que hay muchos niños, adolescentes que lo ven. Por eso es que también nosotros a veces tratamos de tocar los temas lo mejor posible, con las caballadas incluidas de siempre, pero el tema que se toque de la mejor manera, ¿verdad? Y sí, este tema, mae, a ver, nos van a decir que por qué elegimos un tema tan oscuro, escabroso, para una fecha que puede ser tan bonita, ¿verdad? Como la maternidad, el Día de la Madre. Así es. Pero así somos nosotros. Nosotros somos escabrosos. No, mae, es un tema que realmente yo creo que a todos nos ha llamado la atención de ciertas personas, ¿verdad? Que son madres y demás, pero que el sentimiento de madre lo dejaron tal vez en el hospital, ¿verdad? Cuando fueron a hacer la labor de parto y demás. Porque si bien es cierto, el amor de madre es una de las cosas más bonitas que hay, el odio de una madre es de las cosas más fuertes que hay también. Mae, y es que hay varias cosas que se pueden dar, digamos, antes de entrar con las historias alrededor de estos fenómenos. Creo que es muy loco cuando hablamos de situaciones en las que hablemos en general, ¿verdad? Un padre le hace daño a un hijo, porque yo lo digo de una manera muy personal, ¿verdad? Yo que soy papá, incluso tal vez usted también lo puede entender un poco, más siendo docente, ¿verdad? Y habiendo trabajado con niños tanto tiempo, hay una vara que uno le despierta cuidar, más bien, claro, proteger. Claro que sí. Y uno no entiende cómo pueden haber situaciones en las que personas atenten contra infantes y hagan cosas que no deberían hacer, que ahí vamos a ir viendo en algunas de las historias que les vamos a contar. Pero mae, yo antes de empezar tal vez con las historias, yo sí me metí a ver por qué pueden darse ese tipo de situaciones, porque creo que a veces de contar las historias, no sé, le para los pelos a uno, pero uno no entiende todo lo que puede haber detrás. Hay dos síndromes principales que son los que yo me encontré que me llamaron mucho la atención y creo que podríamos abrir con eso, mae. Dale. Hay uno que se llama síndrome de Munchausen por poderes, perdón, ahí sí lo pronuncié mal. Síndrome de Munchausen por poderes, que también ahora le llaman trastorno facticio impuesto a otro, que ese yo lo había escuchado pero no me acordaba el nombre porque es un nombre bien extraño, que es cuando un cuidador, casi siempre, ¿verdad? Los papás o la madre, ¿verdad? Que es de la que más se habla, finge o exagera, provoca dolencias y síntomas de enfermedad a otra persona a su cargo, niños por lo general, pueden ser adultos mayores también, para llamar la atención, recibir compasión, como que le den una sensación a la persona
de que yo me estoy haciendo cargo, de que yo lo estoy cuidando, Sí. de que ellos necesitan que yo les ayude. Y hay muchos casos de madres que provocan lesiones, que provocan enfermedades y cosas, ¿verdad? Para tener que estar siempre al cuidado de los niños, mae. Es una vara muy loca que uno no pensaría que existe, pero tiene un nombre y existe. Y mae, está otra que esta sí me parece que es, no sé si más peligrosa, al menos desde donde yo la veo, que es la famosa psicosis posparto. No sé si usted ha escuchado hablar de la psicosis sí. posparto, ¿verdad? Que de hecho ahorita hay un caso muy sonado, no recuerdo sinceramente si es en Estados Unidos o un país anglosajón, angloparlante, perdón, que habla, bueno, que fue una señora que liquidó a sus 2 hijos, pero no recuerda. No sé si usted lo vio. Ma, es que hay un montón. De hecho, ahora vamos a hablar de un par, probablemente. Si nos da tiempo hablaremos de más. Pero digamos, la psicosis posparto, para quien no lo conoce, es esta situación, es un tema ya muy grave, que en teoría se dice que puede llegar a afectar a 1 o 2 de cada 1000 mujeres tras el parto. Y lo que provoca es una pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones, delirios, confusión extrema entre la realidad y lo que alucinan, ¿verdad? Se crea toda una ficción la persona, y es un riesgo demasiado alto para la mamá, para el bebé e incluso hasta para otras personas alrededor, pero principalmente para ellos dos, y que requiere, según lo que yo leí, atención psiquiátrica inmediata. Sí. Porque la persona no distingue entre la realidad y lo que no está pasando, y puede llegar a cometer actos, como vos decías, que no se dan cuenta, ¿verdad? Y después se arrepienten. Sí, este caso que le estoy hablando es precisamente eso. Es el caso de Lindsay Clancy, que está siendo muy sonado porque sucedió hace poquitos días. Que fue nada más para, no lo traía preparado, pero para comentarle así por encimita. Fue una persona que con su segunda hija tuvo este caso de depresión postparto muy muy fuerte. Y ella siendo enfermera, siendo profesional de la salud, empezó a buscar ayuda realmente, porque ella decía, no, yo necesito mejorar para mi familia, necesito mejorar, estar bien, mis hijos me necesitan, mi esposo me necesita. Y los psiquiatras que la trataron, se supone que lo que hicieron fue tratarla de manera incorrecta, ¿verdad? Y le estaban dando medicamentos muy muy fuertes. Okay. La cosa es que en enero, no recuerdo si fue en enero del 23, creo que fue una cosa así. Le digo que el caso es reciente porque se está en este momento llevando a cabo los juicios y demás, pero en enero del 23 ella lo que hace es que manda a su esposo a la tienda, y en ese momento que él está en una tienda lejana, acaba con sus hijos. Sí, precisamente yo voy a hablar de un caso bastante conocido que trata de este tema de la psicosis posparto y todo esto. Pero antes, mae, quiero que conversemos sobre el caso con el que abrimos el episodio. Hay un video que, por supuesto, es un video que tomamos de un reportaje de un noticiero de acá. Es una dramatización, por si acaso, ¿verdad? Pero es muy fuerte, mae. Yo cuando se lo mostré a usted y lo estábamos viendo, mae, a mí se me erizó la piel, porque es un caso de Costa Rica. De hecho, teníamos un par de casos de Costa Rica para tocar, pero este es un poco más reciente y fue bastante sonado. Y si la gente no lo conoce, creo que podríamos hablar de él, que es el caso de Danatamika Batista Milian, que es un caso muy muy fuerte, porque como vieron en el video inicial, ya se pueden imaginar el final que tuvo tan trágico con los chiquitos. Y bueno, se los voy a narrar un poco. Voy a tratar de omitir lo más que pueda las partes gráficas, pero hay cosas que hay que contar tal cual como son, ¿verdad? Este caso, a mí me llamó mucho la atención porque es un caso donde creo que no se llegó a saber al final cuál fue el motivo de
por qué ella hizo lo que hizo. Y se determinó que no había ningún problema de salud mental tampoco. Entonces uno no entiende de dónde sale ese odio, esa sensación de querer hacer daño. Lo que pasó fue lo siguiente. Esto sucede en San Francisco de los Ríos, en San José. Aproximadamente el reloj marcaba las 2 de la mañana y pasó en el 2018, un 26 de abril. En este lugar estaban los 2 niños dormidos y la mamá, que según la sentencia ella sabía exactamente dónde estaban. Los niños, Isabela de 10 años, Dustin de 7 años y 8 meses, se dice aproximadamente según el expediente judicial, y la fiscalía reconstruyó todo lo ocurrido de una manera que de verdad sí, yo cuando lo estuve leyendo es escalofriante, porque es muy fuerte lo que ella hace. Según la acusación, Dana, que es esta mujer, la mamá, entró al único dormitorio que había en el apartamento donde ellos vivían, donde estaban dormidos los niños, y ahí fue donde comenzó el desastre. Cuando ella entró, la hipótesis que tomaron los jueces es que Dana había llevado gasolina a la casa. No encontraron, digamos, como un punto único donde ella lo puso, sino en varios lugares. Y la sentencia lo que dice es que son alrededor de 4 o 5 puntos distintos donde se encontraron indicios relacionados con gasolina. La investigación de los bomberos y del OIJ fue contundente en que había algún tipo de algo inflamable, y posterior, cuando se hacen los análisis, determinan que sí, fue gasolina. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando vemos este caso, no se trata de un descuido. Desde el inicio no parece un descuido, sino que parece algo provocado. No es como que quedó encendida una cocina o dejaron una candela encendida, sino que se atribuye a que esta persona hizo algo para que el fuego se propagara lo más rápido posible, y los expertos del equipo de bomberos que atendió la situación, que declararon en el juicio, indicaron que el fuego en ese cuarto, la temperatura alcanzó dentro de la habitación una cantidad mayor a los 1000 grados Celsius. Era un horno prácticamente. Ahora entonces, imaginémonos la situación. La habitación oscura, los chiquitos estaban dormidos, ella los había puesto a dormir, todo en la madrugada, silencio, y de repente el fuego, el calor, el horno y todo el humo. Y aquí es donde aparece uno de los elementos más fuertes de la investigación de este caso, de Dana. Según la acusación y las informaciones publicadas sobre el juicio, la puerta de la habitación de los niños había sido cerrada y había sido asegurada para que ellos no pudieran salir cuando se dio el fuego, porque el fuego solo se dio en el cuarto. Hay otras partes de la casa que se vieron afectadas claramente, pero ya cuando llegaron los bomberos pues se pudo controlar. Pero bueno, las publicaciones sobre este juicio que yo estuve viendo añadieron que, así detallado, un sillón había quedado colocado de una manera que dificultaba abrir la puerta. Así, si ellos querían salir, pues no podían hacerlo. Y aquí sí tenemos una distinción bien importante, porque la versión de que la puerta quedó asegurada forma parte, digamos, de toda la reconstrucción que ellos hicieron, y este detalle específico del sillón aparece en reportes periodísticos y en la acusación. Básicamente, la habitación, ella lo que hizo fue que la aseguró con una especie de paño o mantel o tela con la que prensó la puerta, porque la puerta abría hacia afuera. Entonces le atravesó un tipo de paño o algo para que no se pudiera jalar. Y además con el sillón, esto del paño o la tela o lo que fuera que ella haya puesto, lo confirman vecinos, que cuando se dan cuenta de la situación llegan a la casa, tratan de ver por las ventanas a ver qué pasa y demás,
y ven que hay algo obstaculizando la puerta. Y mae, lo que pasa con esta situación, pues, y los niños estaban adentro incendiándose, no había salida, no había ventanas, la única salida que había era la puerta. Entonces, bueno, los vecinos comienzan a percatarse del incendio, como le estaba diciendo, y entonces, bueno, llega uno de los testimonios que pesan más, tanto a nivel emocional de la gente que estuvo en el juicio, como a nivel de la parte judicial que ellos toman, y que no fue ni las pruebas de ADN ni nada, sino que es como vieron en el video, y yo creo que por eso a mí se me erizaba tanto la piel, que fue que los vecinos dicen que había la voz de un niño que ellos oían gritar: mami, mamá, mami, y él gritaba, o sea, me quemo, le gritaba, y que no había sido una sola vez, y que los testimonios hablan de que los llamados de auxilio del chiquito eran reiterados, hasta que simplemente se dejaron de escuchar. Entonces, mae, yo me pongo a pensar, mae, es que... ¿Y dónde estaba la mamá? ¿Dónde la encontraron? Estaba afuera. Ella sí salió como si nada. Sí. Veámoslo de esta manera: los chiquitos estaban en el cuarto, estaban atrapados, estaba el fuego, no saben qué está pasando. Mae, llaman a la única persona que les podría auxiliar, que es la mamá, y ella está afuera del cuarto. Eso es un apartamento donde ellos vivían, que se dice que era un solo cuarto, y ella estaba afuera. Ella provocó, según lo que explican, ¿verdad?, los partes y toda la información judicial, el fuego. Había gasolina detectada y ella estaba afuera. Aquí es donde empieza, digamos, la parte ya que los vecinos intervienen y empieza a suceder esto que te estaba contando. Los vecinos intentan acercarse. La casa ya como tal está incendiándose, humo, fuego por todo lado, los chiquitos, la señora incluso adentro. Y según los testigos contaron en el proceso, incluso algunos vecinos, que ellos intentaron entrar para auxiliarlos, pero que la puerta no se abría. Se dice que esta mujer no atendió a los llamados de auxilio ni del chiquito ni de los vecinos, que alrededor de 10 minutos estuvieron tratando de botar la puerta para entrar. Finalmente, cuando ya logran entrar y cuando ya logran acceder y la señora sale, ya los niños no había nada que hacer. Y la señora es muy curioso porque no tenía como indicios de estar quemada. Es más, es una situación en la que de entrada se nota demasiado extraña. Hay un detalle todavía más feo, y es que cuando llegan a hacer el levantamiento de los cuerpos, los investigadores logran determinar que los niños, además de haber muerto por asfixia, se queman posteriormente y sufrieron amputación de las extremidades, porque el calor había sido tanto que provocó como este efecto de horno, en los que ya las extremidades se separaron del cuerpo. Se le derritió el cuerpo prácticamente a los chiquitos. Básicamente. Entonces, bueno, este caso, esta escena tan triste, yo cuando recordé el caso fue una vara que a mí sí me hizo sentir demasiado mal. Ahora, tratemos de entender un poco la parte del juicio y todo lo demás, porque uno lo ve desde afuera y uno pensaría que es con lo que abrimos el episodio. Esta persona tiene algún problema, algún síndrome, alguna cosa mental, y pues no. Se supone, bueno, esta señora, la gente decía que era una buena persona, incluso que era una buena mamá. Ella tenía alrededor de 27 años al momento de que pasan los hechos. La niña tenía 10 y ella tenía algún tipo de parálisis cerebral en el hemisferio izquierdo. Se decía que ella le costaba un poquito incluso caminar y demás, tenía algún tipo de condición ahí. Y la chiquita quería ser bailarina y que el chiquito tenía 8, ¿verdad? Que ella en una de las declaraciones que da lo describe como un niño muy inquieto que quería ser futbolista y demás. Yo estuve escuchando las declaraciones, además podemos dejar un par de audios de esas declaraciones aquí, y ella los describe de una manera que uno no pensaría que puede ser una persona que los encerró para que se quemaran. Incluso los familiares cercanos de ella
nunca notaron ningún comportamiento extraño o descuido por parte de Dana respecto a los chiquitos, y más bien decía que era súper cuidadosa, que era ordenada, que siempre hacía todo bien para los chiquitos a pesar de que tenían dificultades económicas. La cosa es que, bueno, entre buscando información me encontré un reportaje de 7 días, que hay que darle los créditos, donde hay una declaración de una profesora de la guardería donde ellos estaban, y menciona que esto sí es bien curioso, días antes de que ocurriera ya el suceso fatal, Dana sí había empezado a tener situaciones muy extrañas que no eran comunes en ella, que se atrasaba muchísimo para llegar a recoger los chiquitos, que incluso cuando esos días que se atrasaba, ella decía que ellos se podían ir solos, y cosas que no tienen sentido, chiquitos de 10, 8, 7 años yéndose solos de la guardería a la casa, y que más bien esta persona de la guardería, esta profesora, en más de una oportunidad tuvo que ingeniárselas para irlos a dejar donde un abuelo, un familiar. Los últimos meses antes del incidente, Dana no llegaba a tiempo a recogerlos, y ella me indicó que los niños se iban a ir solos para la casa. Se atrasaba y mucho. Un par de veces yo tuve que buscar la forma de llevar los niños a la casa de la abuelita. Se veía enredada con sus situaciones personales y económicas. Las tardías fueron más frecuentes. Ya como el último incidente fue el viernes anterior a los hechos, le dije a Dana que no podíamos seguir así. Ella dijo que estaba bien y que iba a ayudar. 8 meses después de iniciar la investigación, oiga, hasta 8 meses después es que ella es detenida como principal sospechosa del crimen. Y al inicio sí fue súper complicado, porque ella decía que no sabía de qué se le estaba acusando, y decía que los chiquitos no estaban muertos, que los chiquitos estaban vacacionando en Estados Unidos. Okay. Y que la defensa incluso mencionaba que la comunicación con ella era muy complicada porque no hablaba, como que ella estaba cerrada en que los chiquitos estaban vivos y que no estaban con ella, no porque habían muerto, sino porque se los había llevado un familiar. De acuerdo a la información de la fiscal, así continuó hasta casi 6 audiencias, hasta que, como se quitaron la situación, el Consejo Médico Forense ya hizo los exámenes y lo determinó que ella no tenía ninguna condición mental. Y ojo que curioso, ahí entonces ella tomó otra actitud y ya empezó a pedir copias del expediente, empieza a interactuar con el defensor, empieza a dar declaraciones y empieza a, digamos, colaborar con las audiencias. En ese momento, ya digamos desde el punto de vista psiquiátrico, ¿verdad?, declaran los encargados de este consejo médico que se encargaron del caso que ella en apariencia lo que podía haber tenido era un cuadro histriónico, más bien por enfrentar el juicio, que tal vez eso sí, pero nunca por la pérdida de los chiquitos. O sea, ella estaba tan exaltada, y si uno ve los videos del juicio, ella no puede ni hablar porque está llorando, ¿verdad? Y está demasiado emocional. Pero los exámenes y toda la parte médica dijo, eso es por la presión que siente, no por los chiquitos, de acuerdo a los exámenes que se le hicieron. Sí, en realidad no hubo nunca un arrepentimiento por parte de ella. Mae, es súper complejo. Ojo la versión de ella. Dana contó una historia completamente distinta cuando ya empezó a participar en el caso activamente. Ella siempre sostuvo que nunca había provocado el incendio. El relato que ella hizo posteriormente dice que es que ella tenía problemas de sueño y que aquella noche había consumido marihuana. Incluso en declaraciones posteriores para otros medios, ya ella estando en la cárcel, también lo reitera, que ella sí consumía marihuana, pero que lo hacía por este tema, ¿verdad? También afirmó que tenía problemas con una expareja que la había amenazado, y la versión era que este hombre, esta pareja, había entrado a la vivienda mientras ella dormía y que ella no se había dado cuenta, y que era esta pareja o expareja la que había rociado toda la gasolina, que había provocado el incendio, que había salido, y que ella se despertó después desorientada, obviamente porque estaba drogada, cuando ya había humo, fuego, y que no había nada que hacer. Una versión completamente salida de todo lo que uno se puede imaginar.
que realmente puede suceder. Es que el problema aquí está bien. Puede ser algo que sí puede suceder porque hemos visto casos donde hay hombres que no toleran como esta ruptura y demás y cobardemente cometen feminicidio, cometen el asesinato de los hijos y demás. Pero la reacción normal de cualquier persona al ver esto es intentar ver cómo hace para sacar a sus hijos de ahí. Correcto. O si ya definitivamente no pudo, es una persona que se va a despedazar completamente. Cualquier persona, yo creo que se deja ir contra la puerta. Claro. Para ver cómo... Dígame si usted como papá no haría lo que sea, no importa el riesgo por su hijo, por salvar a su hijo. Correcto. Eso es lo que no cuadra completamente para nada. Ahora, esta historia no cuadra para nada porque ella pone la escena, ¿verdad? De que es una mujer amenazada, que había sobrevivido a este ataque, que había sido esta persona contra ella, contra los hijos. Pero no hay ninguna prueba, no hay una cámara, no hay nada que muestre que ahí entró otra persona. Sí, no, nada que ver, man. Y además, si fuera así, ella había dicho que ella se había quedado dormida afuera, porque solamente había un cuarto. Se había quedado dormida afuera. Uno lo que pensaría es, se quedó dormida en el sillón porque también menciona por ahí que ella había estado viendo televisión y se quedó dormida. Pero al revisar las fotografías del caso, se ve que el sillón, la puerta estaba de este lado y el sillón, lo que es el brazo del sillón y una parte hacia arriba, estaba completamente chamuscado, como quemado, como que había recibido calor. Pero todas las otras partes del sillón, imaginémonos el sillón a lo largo, ¿verdad? Sí. La parte del brazo fue con la que se dice que obstruyó la puerta, como la puerta abría hacia afuera, para que no la empujaran. Entonces ellos cuando toman las fotografías, ¿por qué es que solo esa parte del sillón está quemada? Si el sillón, técnicamente, cuando ellos llegan, el sillón no está ahí. Jamás, obviamente, el sillón iba a estar tapando la puerta. Por supuesto, ya no iba a estar ahí. No. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, la lógica, ¿qué es lo que dice? Este sillón estuvo en el área donde se estaba quemando todo. Sí. Y después lo retiraron. Aparte de eso, recordemos que ella duró 10 minutos en abrir la puerta. 10 minutos cruciales en un incendio, en un espacio cerrado pequeño. Donde usted se puede asfixiar. Los niños ya, como ellos dicen, ya estaban muertos cuando llegaron a abrir. Claro. Ya ella se había asegurado de que estuvieran muertos. Entonces, este caso, yo lo recordé y quería que lo conversáramos porque es un caso reciente, realmente reciente, y no hay hasta el momento, dentro de todas las entrevistas que yo busqué de diferentes medios, una donde ella acepte la culpabilidad, y ninguna entrevista donde ella diga por qué hizo lo que hizo. Pero hay un montón de pistas que conducen a que algo hizo que ella cambiara, porque es muy extraño que los familiares, los amigos, incluso la misma señora de la guardería dijera que antes ella siempre había sido una persona dedicada y que fue unos días antes que empezó a presentar actitudes extrañas. Incluso hay una declaración de uno de los bomberos en el juicio que dice que cuando ellos ya llegan a la escena está una señora que ellos asumen que es la abuela o la mamá de ella, ¿verdad? De esta señora, y que la señora está, la abuela, digamos, completamente destrozada, llorando, vuelta loca, que no sabe qué hacer, y que Dana Batista simplemente le decía: mami, no sea bañaza, ¿qué le pasa? Y que posteriormente, cuando se hace el levantamiento de todo, el mismo día, alrededor de la media mañana, digamos 10 de la mañana, personas que llegan a hacer todos los trabajos de levantamiento dicen que ella estaba ahí con unos amigos tomando, como si nada hubiera pasado. Okay, man. Entonces, qué cínica, de verdad. Es muy extraño porque los exámenes y toda la parte médica determinó que ella no tenía nada. Sí, lo hizo planificado y metódicamente porque el plan de ella era matarlos. Ya no quiero tener hijos. Estoy harta, estoy cansada. ¿Sí? O sea, no sé a qué situación puede llegar uno para simplemente decir: ya estoy harto de mis hijos, y los voy a matar. Yo entiendo
Porque yo creo que a toda persona le puede llegar a pasar en algún momento decir, estoy cansado. Yo tal vez no tomé la decisión correcta o lo que sea, pero llegar a ese punto ya de querer desaparecer a sus hijos, no, realmente no lo comprendo y nunca lo voy a comprender, la verdad. Sí, y esto en mi caso, digamos, con los otros casos que yo traigo, es completamente contradictorio, porque las otras personas de las que tal vez si nos da tiempo de hablar, sí tenían un motivo y explican el por qué. Entonces es muy llamativo para mí este caso de esta persona. Nunca dio una razón de ser de por qué lo hizo. Exacto. Y que apuesto que todavía es una pregunta que toda la familia de los niños se hace, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Mucha gente se la hace. De hecho, también estuve leyendo más entrevistas y demás donde ella decía que en la cárcel habían tratado de quemar a ella. Es que es lógico, digamos. No le deseo el mal a nadie, pero es lógico que va a pasar este tipo de cosas. Ella cometió un acto atroz completamente. Sí. Que está por fuera de cualquier otra cosa. Así es. Qué duro, mae. Bueno, para continuar con esta línea, con esta misma línea, yo tengo un caso que lo había comentado en ocasiones anteriores, pero nunca lo habíamos ahondado porque fue solo como un repaso lo que se hizo sobre este caso. Ya ahorita traigo un poquito más extenso qué fue lo que sucedió. Este caso ocurrió en el año 2010, un sábado, creo que fue 6 de febrero del 2010, en la urbanización Curú, en Parral. Resulta que en esta urbanización vivía un esposo con su esposa y 3 hijos. El esposo, voy a decir los nombres porque fue algo muy sonado en ese momento. El esposo se llamaba Yamil Hernández, ella se llamaba Melina Montero. Las niños y niñas María Celeste Hernández, de 3 años, María de los Ángeles Hernández, de 5 años, y Sebastián Hernández, que tenía aproximadamente 2 meses de edad. Los bomberos en esta madrugada del 6 de febrero reciben una información, un llamado de que hay un incendio ocurriendo y que está muy fuerte. Cuando llegan a la casa, cuando los bomberos llegan a la casa estaba completamente en llamas y tuvieron que ingresar a la fuerza para poder controlar el fuego, ¿verdad? Pero lo que ellos no se imaginan es que cuando llegan se encuentran a toda la familia en el suelo. Se encuentran a las 2 niñas en la sala, al bebé en un cochecito en la parte de arriba de la casa, en la segunda planta, cerca del papá, y el papá en la cama, ya sin vida. La madre de familia estaba viva cuando los bomberos llegan, pero está muy muy afectada. De primera instancia se piensa que fue un incendio nada más y que ya todos están fallecidos por la causa del humo y demás, pero al ver a la madre viva se dan cuenta que realmente esto no fue así, no fue un incendio lo que sucedió. Llega el OIJ para investigar lo sucedido y se dan cuenta de que los chicos y el papá habían ingerido una sustancia tóxica. La mamá, como les dije, estaba viva, pero al llegar al hospital no hay nada que hacer y fallece. Entonces, al hacer la autopsia se dan cuenta que realmente ella también estaba intoxicada. Fue muy extraño porque de primera instancia pensaron que había sido un asesinato múltiple, como un tipo de venganza o algo así. Pero después se dan cuenta que la mamá de estos chicos tenía restos de lagnate, lagnate se llama, que es un insecticida, en sus manos. Fue muy fuerte, porque se dieron cuenta que ella le dio de tomar esto a toda su familia mientras dormía. Todos fallecieron en la madrugada, ninguno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que ya tenían esta sustancia en su interior
y esta sustancia lo que hace es que quema completamente por dentro del organismo, todo lo quema, lo va quemando todo a su paso y la persona muere de una forma atroz completamente. Imagínese usted lo que es hacerle esto a un bebé de 2 meses de edad o a unas niñas tan chiquititas. Ahora, el hecho de que se las encontraran en la sala, peor fue, porque eso significa que las niñas no fallecieron ahí. Las niñas lo que hicieron fue que corrieron hasta este lugar al sentirse mal, seguramente corrieron a buscar ayuda, pero ya no había nada que hacer. Lo que se dice es que, esta familia no falleció durante el incendio realmente. Fallecieron antes del incendio. Esta señora lo que hizo fue porque las chicas no tenían restos de humo en sus pulmones, ni el papá tampoco, pero cuando se produce el incendio el bebé sí estaba vivo todavía, es decir, el bebé murió por la inhalación de humo a pesar de haber recibido esta dosis de veneno. Imagínense lo que pudieron haber sentido estos niños en esta situación. La madre, después de hacer este acto tan atroz, lo que hace es que provoca el incendio para que todos piensen que en realidad la familia completa murió en un incendio. Como les dije, ella no llegó al hospital, no se le pudo preguntar tampoco por qué lo hizo, no se le pudo preguntar o no se pudo saber si realmente tenía algún problema psiquiátrico. Lo que se supone y lo que el OIJ manejó como posibilidad en su momento, y que el caso se cierra de esta forma, es que la señora, al bebé estar tan pequeñito, probablemente tenía depresión postparto, un trastorno de depresión postparto después del nacimiento del niño, porque la familia tampoco la describía como una persona que tuviera un historial psiquiátrico de enfermedades. No se veía como una persona que fuera agresora con sus hijos, nada. Simplemente se habla de la depresión postparto como una posibilidad. Lo que pasa y lo más extraño de todo, es que el OIJ, al investigar, todas las personas que los conocían decían que la pareja parecía llevarse bien, que ella era una madre buena, considerada, muy cariñosa con sus hijas, que no habían conflictos maritales, no era como que el esposo le estuviese dando la vuelta ni nada de eso, no habían antecedentes psiquiátricos, y el esposo no había comunicado a nadie de que realmente ellos estuvieran pasando por alguna situación extraña, complicada. Pero realmente a mí me deja un sinsabor, porque yo entiendo el hecho de la depresión postparto y que puede llegar a muchísimas cosas, pero me deja un sinsabor por el hecho de que nadie se dio cuenta de que ella tal vez estaba atravesando por una crisis horrible y nadie nunca notó nada. Sí, que no se comunicó con nadie y a veces no se puede, mae. A veces una persona cuando está así ni siquiera sabe cómo. No, es que eso es lo que pasa, mae. Eso es lo raro. Y esa muerte, mae, es una muerte horrible. Nosotros hemos usado para control de plagas ese veneno, porque como se sabe, bueno, aquí hay 2 ríos, ¿verdad? Hay un río adelante y otro río atrás, y ha habido épocas en las que hay plagas. Claro. Y es una vara. Los que no saben qué es, este lagnate es tan fuerte que cuando nosotros lo hemos usado para algún tipo de control de plaga o algo, aunque suene mal, pero a veces hay que hacerlo. Sí. Yo con los perros he tenido que tener un cuidado, porque un poquito y se van, ¿verdad? Sí. Que ellos prueben y se van. Ahora pensemos qué cantidad le tuvo que haber dado a los miembros de su familia para que hayan muerto de una manera así, incluso antes del fuego. Tuvo que haber, no sé qué cantidad les tuvo que haber dado tan pesada, y la quemazón que tuvieron que haber sentido por dentro con ese tipo de veneno. Y se los digo porque con este tema de control de plagas, si hay alguien que lo ha utilizado,
sabe que cuando algún bichito, algún animal por error consume, es inmediato, caen completamente. Y que es un insecticida, mae, que se tiene que utilizar con mascarilla, con guantes y demás, porque hasta en la piel quema. Mae. Sí, ese caso a mí siempre me ha conmocionado, mae, me provoca muchas cosas, porque ya la primera vez que lo escuché, y fue en 2010, yo ya tenía 18 años, ya era una persona adulta, joven, que tenía conciencia de lo que estaba sucediendo. Sí. Y puta, sí, es muy, muy fuerte, la verdad. Mae, sí, yo no me acordaba honestamente de haber escuchado ese caso. Sí, pero sí lo deja uno pensando qué pasa por la mente de la persona tan fuerte, porque tal vez atentar contra su vida puede ser una solución, entre comillas, ¿verdad? Aunque suene mal, una salida a la situación que está pasando, creo que suena mejor. Pero mae, atentar contra su familia ya es porque hay un tema muy pesado. Mae, sí, demasiado. Hay un tema que a mí me deja, este tipo de temas son muy pesados, muy fuertes, psicológicamente realmente, porque bueno, yo creo que nosotros hemos tenido la dicha de nunca haber vivido una situación así de fuerte en la familia ni con nuestras madres. Al contrario, porque uno cuando le hablan de su mamá, usted siempre ve como esa imagen bonita, esa imagen que a usted lo reconforta. Pero llegar a este punto es muy duro, mae. Ver este tipo de temas es muy duro. Y saber incluso si, a ver, la gente no veía nada desde afuera, pero uno no sabe si adentro sí había algún factor externo que estuviera provocándole algo a ella. Sí, también. Man, realmente. Si quiere, antes de cambiar e irnos por otra línea, le voy a contar un caso más. Dale. Que es un poquito largo, pero que calza un poco con lo que estamos hablando. Y tal vez luego nos podemos ir un poquito más al área paranormal ahí. A lo que nos apañe. Sí. Porque hay un caso de los que yo tengo que es muy conocido, pero sí quiero que lo comentemos, porque si ustedes quieren saber más info de este caso, hay documentales, hay un montón de cosas de medios, de blogs y demás que han hablado de este caso, porque es uno de los casos más documentados por diversas situaciones: psicosis posparto, depresión severa de la mamá, delirios religiosos y influencia externa de digamos iglesia para afectar la psique de una persona y cometer un acto terrible. Es el famoso caso de Andrea Yates, y quería que lo comentáramos porque sí es bastante famoso, porque digamos que ella creía que algún ser maligno había tomado algún tipo de posesión de ella, de su entorno, y que hacerle daño a los suyos era como la única salida que tenía para salvarlos. Este caso, digamos que es muy curioso, porque yo no lo veo que caiga, digamos, como dentro de la parte de que no era un caso como por celos, infidelidades, no es venganza, no es miedo, sino es una combinación de un montón de cosas que llevan a destruir a una persona, que usted se pone a pensar, ¿quién tuvo la culpa? ¿O quiénes tuvieron la culpa en el caso? El caso pasa así: el 20 de junio de 2001 se dan 2 llamadas telefónicas por parte de esta persona, Andrea. Una llamada telefónica al servicio de 911, donde ella solicita ayuda, que es una llamada que les podemos poner un extracto acá para que la escuchen. Houston Police, it's Stubblefield. I need a police officer. What's the problem? Someone burglarized your house? I mean, what is it? Hello? I just need a police officer. I just need him to come. Are you there alone?
No, my kids are here. Y otra posterior que resulta ser súper perturbadora porque ella también había marcado el teléfono del esposo en el trabajo y esta persona, ¿verdad?, llama como a las 10 de la mañana, descolgó el auricular del teléfono, marca la oficina de él. Él trabajaba en ese momento en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Texas, Estados Unidos, y cuando el señor toma la llamada y contesta, ella nada más directa y claramente como que le dice: ven a la casa y ya. Él había entrado a trabajar hace poquito, estaba prácticamente llegando, y por lo que le pregunta que qué pasa, y que ella nada más le responde en esta llamada que es así: no tengo registro, ya es hora, ya lo hice. Y que el señor, asustado, le pregunta que qué hizo, qué fue lo que hizo, y que ella le responde nuevamente: los niños, nada más. ¿Y los niños cuáles?, le pregunta a él, ¿qué es lo que está pasando? Y que la respuesta es así fría: todos. Como les decía, bueno, unos minutos antes ya había llamado a pedir una policía al 911, a pedir presencia de una patrulla porque había cometido un acto atroz, que les voy a contar a continuación. Vamos a empezar, digamos, conociendo un poquito a la persona, porque ella realmente se llamaba Andrea Kennedy. Ya sabemos que esto en Estados Unidos, que es donde sucede, ellos cambian, ¿verdad?, y toman el apellido de su pareja. Ella nace en el 64 en Houston, Texas, y es la menor de 5 hermanos en una familia que es profundamente religiosa, católica. El papá era de descendencia irlandesa y la mamá era una inmigrante alemana que había vivido la Segunda Guerra Mundial. Había estado viviendo en Alemania en ese tiempo y tenía un montón de problemas, incluso también psicológicos, con el alcohol y demás. Era un tema, digamos, del que nadie hablaba, pero los tenía. El papá de uno de los hermanos de ella también había sufrido depresión, y en esa época otros familiares se dice que tenían algunos problemas, pero en esa época son cosas que no salían a la luz. La gente no hablaba de eso como se habla ahora, básicamente. Desde pequeña se dice que ella había sido una persona que había destacado en todo, que era súper aplicada, que era reservada, que no era conflictiva, que era la típica persona que era aplicada, capitana del equipo de natación. Se graduó como mejor estudiante de la clase en el año 82. Se dice que estudió enfermería, que se graduó, que empezó a trabajar en un centro oncológico incluso, donde incluso llegaba a ser una persona que fue bastante querida y era muy respetada por la comunidad. Y desde fuera parecía ser una persona súper buena, impecable y demás, pero había algo que siempre había estado ocurriendo. Y no sabemos si esto es algo que se venía arrastrando desde el tema de sus familiares, porque si nos devolvemos un poco, cuando ella tuvo 17 años aproximadamente, saliendo de su adolescencia, entrando a su adultez joven, ella le confesó a una amiga que se llamaba Marlene que de vez en cuando le entraban unos pensamientos de quitarse la vida o hacerse daño, desde los 17 años, y que había pasado por etapas de bulimia, por depresión, pero no le había dicho a nadie, solo a esta amiga. Y que, bueno, y no sé, yo cuando veo el caso no sabemos si ese patrón que ella venía arrastrando fue lo que vino arrastrando hasta el final, o pudieron ser factores externos, como yo dije también. Pero estuve leyendo un toque y se dice que desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, este tipo de perfil que es como muy contenido, como que la persona está muy orientada a cumplir las exigencias de todo mundo, que puede ser como tan perfeccionista y que uno ve que es una persona estable durante años, puede llevar en algún punto a circunstancias que lo hacen desbordarse, o sea, como que explota, en palabras sencillas. Entonces también es otro detonante que no sabemos si ella podía tener, que dentro de toda esa perfección había algo que ya estaba desbordándose. Ok, vamos a poco más adelante. En el año 89 ella se va a vivir a un complejo de apartamentos donde había una piscina. Ella nadaba, y esto estaba en Houston. Una tarde mientras nadaba conoce a Russell Yates, que es el que posteriormente iba a ser el esposo, conocido como Rusty. Él era un ingeniero informático de la NASA que estaba súper bien acomodado, tenía un excelente trabajo, excelente carrera, y tenía una particularidad que era que desde la universidad había sido
una persona muy religiosa, muy metida en la iglesia, se había tomado muy en serio todo el tema de la religión, tanto que uno de sus amigos más cercanos, que es una persona que después va a ser importante, que se llamaba Michael Wawrinka, y este personaje tenía ideas muy controvertidas. Digamos, predicador o sacerdote era de estos típicos, mae, que yo me lo imagino como los que se paran en los parques. No sé si todavía se da, porque no ando tanto yo ahora, digamos, como en San José o lugares así, pero que uno veía como en los parques, ¿verdad? El típico predicador que se bajaba en un parque y empezaba a predicarle a todos los que van pasando. Se decía que este señor se metía a los campus universitarios y que le tiraba a las mujeres que pasaban ahí, que trabajaban y estudiaban, que en lugar de estar ahí deberían dedicarse a la maternidad, a la casa, al marido, si no, acabarían en un infierno. O sea, tenían un pensamiento completamente conservador y religioso. Claro. Y este muchacho Rusty, que es posteriormente, como dijimos, el que va a ser el esposo, tenía una conexión demasiado fuerte con este otro señor y con el mensaje, hacía demasiado clic. Pero bueno, esa tarde que ellos se conocieron, ¿verdad? Rusty contempló a Andrea ahí flotar y hicieron un clic. Los dos tenían en ese momento 25 años, los dos tenían una fe intensa conforme se fueron conociendo y los dos se gustaron desde el principio. Se dice que incluso pasaron años conociéndose, un par de años aproximadamente, que leían la Biblia juntos, que oraban y que lo único que pasaba, que no se compartían, es que Andrea siempre le ocultó como su historial de depresión al que iba a ser su esposo. Al final se casan en el 93 y ojo, incluso el día de la boda ellos hablan, y esto hay registros de personas que estuvieron ahí abiertamente con los invitados, de la decisión de que no iban a tomar métodos anticonceptivos ni iban a hacer nada. Lo decían abiertamente como tranquilidad. Vamos a tener tantos hijos como Dios nos dé. Hay muchas religiones que son así. De hecho, en el catolicismo hay una rama, creo que son los catecúmenos, que es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Siempre. Exacto, y es prohibido prácticamente de utilizar cualquier tipo de método. Y así fue. Compraron una casota enorme de 4 habitaciones ahí en Texas y nace el primer niño en el 94. Después se dice que este muchacho Rusty acepta un proyecto en Florida de 6 meses relacionado con la NASA. La familia se va y empiezan a vivir con el éxito que tenía esta persona, ojo, en un remolque de estas casas rodantes. Pero bueno, se dice que Andrea dejó el trabajo para irse, dedicarse simplemente a cuidar al bebé que se llamaba Noah. Dejó la carrera de enfermería y en esa época, sin que de nuevo ella no le dijera nada a nadie, se dice que tuvo como esa primera visión ya en familia con sus hijos, donde tuvo la imagen de un arma blanca, alguien siendo como atravesado, dicen las notas, con una navaja, hoja afilada. No era muy claro, pero que fue como una visión, algo que ella le vino un flachazo a la cabeza, le entraron las ideas fugaces y así se le iban. Pero ella no le dijo nada a nadie. El primer secreto de los que empieza a guardar ella a su esposo y a otras personas. Después, bueno, en el 95 nace otro hijo, John. Después nace en el 97 el tercer hijo, Paul. Y es muy interesante este caso porque con cada hijo la carga de ella como que iba creciendo, como que lo que le venía haciendo daño a ella aumentaba, que es justamente esta psicosis que nos vamos a dar cuenta más adelante que ella estaba teniendo, ¿verdad? La familia es muy raro porque seguía viviendo en remolques o en un tipo, incluso vivieron de autobús de estos grandotes típico amarillo que habían convertido como en un tipo de casa rodante también, que habían comprado de segunda, que es muy curioso porque se dice que había sido el predicador, porque este predicador tenía una vida muy dentro de su idea conservadora, también muy libre, no tenía una casa, era una persona que se movía por todos lados. Era muy nómada. Y eso lo había copiado el muchacho Rusty. Entonces, bueno, cuando se da un poco más el contacto con este predicador es cuando se da algo ahí bien importante, porque
Rusty es muy curioso. Se dice que al tener como reencuentro con este señor, como que encontró que algunas de las ideas sí se estaban volviendo muy extremistas para él y empezó a alejarse. Pero pasó algo muy curioso. La muchacha Andrea, todo lo contrario. Ella empezó más bien a acercarse más al predicador. Se dice que empezó a intercambiar información con él, con la esposa, y a raíz de esto comenzó a sentir un miedo profundo, casi físico, decía ella, de sentir el fuego del infierno y de irse al infierno. Dice que tenía, dentro de la información que se recoge posterior, como una voz que la hostigaba internamente, y que llegó a tener como un tipo de vínculo con él, donde todos los mensajes que recibía eran cargados sobre el pecado, la condena, la salvación que tenían que tener, y que eso, el juntarse y el tener estos mensajes tan cercanos con una persona tan extremista, fue lo que fue volviéndola a ella como tan, en cierta forma, oscura. Es contradictorio, porque si usted busca la salvación, usted la busca, al menos desde donde uno lo concibe, de una persona que lo que busca es el bien. Pero ella más bien se iba apagando, se veía como una persona más bien oscura y apagada. Ok, ahí tenían 3 hijos ya. Tenían una vida así súper en movimiento, no tenía una red de apoyo real. Ella simplemente se dedicaba a los hijos, y el señor se dedicaba a traer el sustento y trabajar, y listo, eso es todo lo que hacía. Viene el 4.º hijo, que se llama Luke, en el 99, y ahí es donde viene ya el detonante, porque al día siguiente del parto, imagínense que ya Rusty, el esposo, se fue al trabajo, ni siquiera pasó tiempo con ella. Andrea lo llama y dice que le pide que se devuelva, y él la encuentra desplomada en el piso, como no comiéndose las uñas, sino mordiéndose los dedos, o sea, ensangrentada completamente, compulsivamente, hasta que el piso, la ropa, todo estaba lleno de sangre. Dice que tenía las piernas temblando y que era completamente incapaz de articular palabras, que simplemente lo que ocupaba era como ayuda, estaba teniendo algún tipo de ataque. Al día siguiente, Rusty se la lleva a la casa de los suegros, creyendo que ahí tal vez la iban a poder ayudar y la iban a cuidar, y él, adivinemos qué, se volvió a ir. Sí. Era una persona que estaba más en su mundo de éxito, digamos, en la carrera que tenía, que era una carrera súper importante. Pero bueno, ese mismo día, cuando la deja con los suegros, la muchacha Andrea dice que se va a echar una siesta, y que llegó, y que cuando estaba a solas, ahí mismo se tomó alrededor de 40 y pico de pastillas de un somnífero, y que cuando la mamá la encontró en la habitación, la encontró inconsciente, y que la dosis, ¿verdad?, había sido enorme y era prácticamente suficiente como para matar a alguien. Ahí fue cuando se la llevaron, llamaron a emergencias, la pudieron salvar, pero ya ahora sí fue atendida por un psiquiatra, internada y medicada, y parecía que estaba mejorando hasta que le dieron el alta. Semanas después, vuelve a pasar, cuando le dan el alta en la casa, que Rusty llega y la vuelve a encontrar en el baño, apretándose un arma blanca del cuchillo de la cocina, digamos, contra su propio cuello. Lo tenía puesto en el baño, y rogándole que la dejaran morirse. Bueno, una hospitalización nuevamente, y esta vez ya ella sí estaba prácticamente catatónica. Ahí los doctores le ponen un antipsicótico súper fuerte, y ya fue como inmediato. La muchacha bajó, volvió un poco en sí. Ella le empezaron a suministrar este tipo de medicamentos, y según lo que está registrado, ella le decía a su esposo que esa inyección la hacía perder el control de sí misma, más bien, que la odiaba, pero que de cierta manera funcionaba. O sea, como que la sacaba de sí, como que ¿cuál es la palabra? La adormecía. Sí, como que usted no está en su cuerpo. Entonces por eso es que no tenía control. Una vez más le dieron el alta, y con indicaciones ya claras de continuar con la medicación, y una instrucción específica: no puede volver a quedar embarazada.
porque ya iban determinando que lo que estaba detonando todo esto era la psicosis posparto. Cada vez que ella tenía un niño, entraba y caía en esta situación. Llegaba, se medicaba, salía de la situación y volvía a caer cuando volvía a tener otro niño. Bueno, con los meses se dice que ella mejoró, volvió como a buscar si podía nadar como hacía de joven, a tratar de cuidar el jardín, cuidar la casa, a educar a los niños en la casa. Eso sí, la parte conservadora nunca se la quitaron. Se dice que les cocinaba, les hacía los disfraces, la típica mamá, ¿verdad? Sí. Súper buena. Y dice que todos la empezaron a recordar como que ella empezó a recobrar su vida. Pero entonces llega de nuevo una consulta más de estas que ellos estaban teniendo, y otra vez la psiquiatra le empieza a decir que todo va muy bien, que sigan de esa manera, pero que de nuevo recuerden, por favor, no más niños. Así de directo, porque ahí es cuando ya le dan como digamos un diagnóstico un poco más directo. Esta era una psiquiatra diferente, que se los dijo muy contundente, pero que la respuesta que recibió esta psiquiatra la dejó súper mal, porque la doctora dice en una nota del expediente, para dejar constancia, aquí lo leo textual, de lo que había ocurrido y así salvar su propia responsabilidad de que algo pasara, de que la pareja de Andrea, Rusty, quería dejar la medicación porque su intención era seguir teniendo niños. ¿Por qué? Porque por su religión ellos necesitaban procrear para Dios. Cada niño que venía es una bendición, y que Dios decidía si era el que iba a enviar o no lo iba a enviar. Y la psiquiatra simplemente dijo, esto lo dejo en el expediente, porque si algo pasa, no es mi problema, ¿verdad? La pareja había sido informada con total, ¿cómo se podemos decir? Franqueza, de que eso iba a volver a generar un detonante. Pero bueno, aquí es donde hay un punto crucial, porque Rusty es el que prácticamente estaba tomando las decisiones. Andrea supuestamente le había dicho en varias ocasiones que ya no quería tener relaciones porque el embarazo la iba a hacer recaer, que la doctora se lo había advertido, y que la respuesta de él siempre era la misma, que Dios los mandaba a procrear. Y que a ver, que no decimos que no esté bien, pero si ya hay un tema médico donde te están enviando que no, y estaban como dijimos, recordemos, completamente opuestos a utilizar anticonceptivos. Sí. Bueno, entonces ellos lo que decían es que si tenían que elegir entre la salud mental o el continuar con el plan de Dios, decidían seguir con el plan de Dios. A finales del 99 Andrea deja la medicación y la pareja volvió a intentar quedar embarazados. Y se dice que en el 2000 ahí es cuando empiezan como con más intensidad a dejar completamente todo lo que les habían enviado y volver atrás. Y justamente es cuando queda embarazada nuevamente. Y nace la última niña, Mary, que nace en noviembre del 2000. Andrea aparentaba estar bien, pero ya en el fondo ella sabía que estaba sobrecargada. Y pasa algo que detona todo más. En el 2001 fallece su papá, y Andrea era una persona que no había faltado ni un solo día a visitarlo por la cercanía en la que estaba. Siempre se iba con los niños. Cuando murió es como que algo más se le rompiera adentro, y dejó completamente, ahora sí, de tomar todo lo que le habían enviado para el embarazo, medicamentos, nada, no estaba tomando nada. Empezó a autolesionarse. Dice que leía la Biblia de manera compulsiva, repitiendo los textos como si se los estuviera tratando de aprender en voz baja. Dejó de comer, dejó de tomar, dejó de hablar, dejó de cuidarse, dejó de bañarse. No quería cuidar a la chiquita Mary, no la alimentaba ni siquiera, decía digamos su suegra, la mamá de Rusty, y que ella fue testigo de que más bien una vez cuando lo intentó casi le quita la vida a la bebé porque le estaba dando comida sólida a una bebecita que ni siquiera estaba amamantando. Pasa de nuevo que el 31 de marzo de ese año el esposo nuevamente la saca prácticamente arrastrada para llevársela al centro psiquiátrico, y que ella se negó completamente a firmar los formularios de admisión
fue necesaria una orden judicial para meterla en el centro psiquiátrico y ahí quedó bajo la supervisión de uno de los doctores. Este psiquiatra tuvo toda la información a través de Rusty, se dice, pero fue lo único que hizo, hablar con él, y el doctor nunca contactó con los anteriores especialistas que la habían tratado y no tenía todo el contexto de lo que había sucedido. Este señor se dice que desconocía completamente la dimensión real del caso de ella y de lo que esta persona estaba llevando dentro. Y bueno, 10 días después de ingresarla, Andrea empezó a mejorar de nuevo. Dice que fue suficiente para que le dieran el alta una vez más y que como el doctor vio que todo estaba bien, que estaba mejorando, ya estaba comiendo, estaba más activa, estaba hablando, la dejan irse. Después, esto imagínense, el 3 de mayo, no había pasado nada de tiempo, la suegra de Andrea ya se estaba quedando un poco más en la casa, porque ahí sí Rusty ya le había pedido un poco más de que les ayudara. Llega su hijo mayor, Noah, o el nieto en este caso de la señora, de 7 años en ese momento ya, a decirle a la abuela que su mamá estaba llenando la bañera a las 4 de la tarde, cosa que nunca hacía. Y que es como si hubiera sentido algo raro, que la señora se va, la busca y que le cierra la llave. Y que le dice, está pasando algo raro. Y que Andrea nada más le respondió algo como ahí, incoherente, extraño, y listo, y se quitó el tiro. La señora le contó a su hijo Rusty y que algo no iba bien y decidieron llevarlo nuevamente al doctor porque era una actitud que ella no tenía sentido que tomar. Pensaron que tal vez se iba a llenar la bañera como para quitarse la vida a ella misma. Pero bueno, le volvieron a dar el alta otra vez 14 de mayo. Había pasado eso el 3. Y bueno, lo que pasa, viene el 18 de junio en una visita de control que habían tenido sin mucha información del caso. Este doctor nuevamente le da, digamos, un alta a la chica y lo único que le dice es a Rusty, trate de que ella no se quede sola, pero nada más. Dice que Rusty no compartió la opinión porque pensaba que más bien a ella le podía hacer bien estar a solas con los chiquitos porque era la mamá, como para tratar de tener un vínculo más fuerte, y que lo que hacía tal vez es que la dejaba un rato sola, por aquí o por allá, una horita, otra horita, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al 20 de junio. Rusty se levantó y dice que se iba a alistar, que observó como con cierta extrañeza e inquietud el comportamiento de Andrea Yates, porque estaba preparando los típicos tazoncillos de cereal de los niños en la mañana, pero que la sentía muy nerviosa. Uno conoce a su pareja, que tenía una presentación como del trabajo y que decidió irse, que no podía faltar el trabajo. Así que lo único que le dijo es a Andrea nuevamente, recuerde tomarse la medicación para estar tranquila, la medicación para sentirse mejor físicamente, y que llamó a la mamá para decirle que fuera a cuidar a Andrea en unos 30 minutos. Dice que no lo vio como ningún problema, por lo que ya habían venido algunos otros días en los que ella se estaba quedando sola. En cuanto él sale de la casa, aquí viene la parte más complicada. Andrea Yates lo que hace es que encierra al perro que tenían y después de eso se va a la bañera, la llena completamente. Dicen que incluso en los partes judiciales y en el caso que quitó las alfombras, quitó todo lo que había en el piso. Según se dice que lo que piensan los investigadores era para tener más agarre en el piso y poder arrollarse cómodamente, y fue a buscar a sus hijos y los fue sumergiendo en el agua uno por uno. Dice que primero llevó a los del medio, a los chiquitos que tenían aproximadamente de 3 a 6 años, y se los llevó uno por uno y los fue ahogando en la bañera. Los ahogaba y se los llevaba para la cama y los acostaba como si estuvieran dormidos. Que de penúltimo agarró a la bebecita y la estaba ahogando, y ahí es cuando entra el hijo mayor, Noah, y se da cuenta de lo que está haciendo, que él trata de correr, que hay un forcejeo porque ella tenía como cortes, aruñazos, me imagino yo, y que lo termina de ahogar. Estaban los dos niños en la bañera. Ella toma a la bebecita más pequeña
se la lleva para la cama y la acuesta con los demás niños. Y al niño mayor lo deja en la bañera. Dice que, según las declaraciones posteriores, ella simplemente se desliza ahí por las baldosas mojadas del cuarto hasta el dormitorio, vio todo, y ahí es cuando, ya faltando 10 minutos para las 10 de la mañana, es cuando suceden las llamadas con las que abrió un poco yo el caso, que llama al 911, que dice que ocupaba un oficial y todo esto, que curiosamente un oficial de la policía que patrullaba la zona era el que estaba más cerca, que es el que recibe la alerta, y él entra a la casa y la encontró ahí sentada, como demacrada, empapada, mirando a la nada, y que cuando le preguntó qué había pasado, que ella lo dijo directamente, todo lo que había hecho, que él entró a la casa, pasó por el salón, vio al perro, lo tenían encerrado en una jaula, que recorrió el pasillo, veía todo como una casa normal, fotos familiares, entró al cuarto y lo primero que vio fue como las extremidades sobresaliendo de los chiquitos, como por debajo de la sábana. Habían 4 niños en la cama, ninguno tenía pulso, y el quinto, que era el mayor, estaba en la bañera. Que el esposo llegó poco después, él entró corriendo por debajo de las cintas amarillas, y cuando llegó la policía pues le confirmó lo que había ocurrido, y que el mae pues simplemente se desmoronó. Que es muy extraño porque dentro de la parte de la investigación ellos ven que es como si hubieran hecho todo para cuando uno cuida que tiene niños pequeños. Los enchufes protegidos para que no metieran nada, los muebles tenían esquineras para que no se golpearan, todos los productos de limpieza bajo llave. O sea, la casa era una casa como cuando uno tiene niños pequeños. Sí, segura, completamente. Completamente. Y que eso lo había hecho el esposo. Que él había pensado en todo, pero que había pensado en lo que menos importaba, que es que le habían dicho no más niños y ella no se puede quedar sola. Hay una declaración de ella de 90 minutos, 100 minutos, hora y pico, digamos, en la que ella cuenta todo, y lo que ella declara es que ella no odiaba a sus hijos, que no estaba enojada con ellos, sino que, pero que había empezado como a pensar en cómo acabar con ellos, hacerles daño hace mucho tiempo, desde que empezó a sentir que ella no era una buena mamá y que no estaban creciendo de manera correcta y que ella necesitaba ser castigada, y que por ahí empezó, y que ya incluso estando en la prisión le dijo a los médicos que nada podía silenciar como voces y parloteo que ella tenía en la cabeza constantemente, que el fallecimiento de los niños lo sentía como un castigo, y que había sido, según sus propias palabras, como un acto de misericordia de la madre porque los estaba salvando de Satanás, porque ellos no iban a crecer siendo niños buenos, con la misma educación que ella misma les estaba dando. Hasta ahí esta vara tiene un montón de cosas que uno dice, el tema mental está bien, es una vara compleja, pero todos los factores externos que habían alrededor de Andrea, cómo cargan más una situación, y los pensamientos, digamos, tan conservadores que giraban alrededor de la familia, que a ver, cada quien vive su religión y su creencia como quiere, pero lo habían llevado a ella de una manera tan exagerada, la influencia de este predicador, pastor y demás, para creer que ella se había convertido en un tipo de Satanás y le estaba haciendo daño a sus hijos, y prefería estar con ellos después de que morían en el paraíso y no ahí, porque iban a ser malas personas a lo largo de la vida. Realmente el punto es que hemos tocado muchas veces perdón, que hemos tocado muchas veces, que es el de la obsesión religiosa. Puede llevar a las personas a cometer este tipo de actos inhumanos completamente, creyendo que les está dando como esa libertad, esa salvación eterna, que
Mae, son niños. Ujú. Digamos, no van a crecer siendo malas personas. Está bien, van a crecer con muchos traumas realmente, porque digo, obviamente sí. Pero no van a crecer para ser malos. Es que ella lo que decía y lo que confesó posteriormente es que ella, todos estos delirios, voces, las visiones, este miedo al infierno que había tenido infundado, ella pensaba que sus niños, por la manera en la que estaban creciendo, iban a ser corrompidos por Satanás y se iban a ir al infierno. Sí, es que por eso. Entonces, ella lo que hizo al asesinarlos, Fue siendo librarlos. niños, fue librarlos de eso para que se fueran al cielo. Que es básicamente lo que se comporta, como se comporta una secta, ¿verdad? Llegar al punto de decirles, bueno, todos vamos a cometer un autodesvivimiento en masa Masa. para evitar irnos al infierno. Es que es esa obsesión religiosa que realmente da miedo. Sí. Y quién sabe qué pensará ella. No he visto entrevistas recientes, pero lo último que yo investigué es que a ella se le revisa, digamos, como su liberación anualmente, Ujú. porque después de que sucede el juicio, bueno, ahí tengo todos los detalles del juicio, que tal vez ahorita no vamos a entrar en detalles porque eso es todo un caso aparte y es muy extenso, pero en el juicio se logra determinar inicialmente que ella sí era culpable y que ella sabía lo que estaba haciendo, pero a raíz de falso testimonio por parte de un psiquiatra que metió un montón de temas falsos, tuvieron que hacer el juicio nuevamente, y en este segundo juicio logran determinar que es un tema muy curioso para pensarse, que a pesar de que ella sí tenía algún tipo de situación mental, porque claro, vieron todo el registro Sí. que había, aún así uno puede estar con algún tipo de síndrome, teniendo un ataque, pero tomando una decisión enfocada en algo, porque esa vara negativa la hace tomar esa decisión, aunque de cierta manera usted está consciente. Es un tema muy complejo de explicar. Entonces, el juicio inicialmente, condenada, pena capital, etcétera. Segundo juicio, no la ponen culpable. O sea, la ponen culpable, pero detectan que ella sí tiene problemas mentales y la ponen en un centro psiquiátrico. Entonces, por eso es que se revisa anualmente su salida, y ella siempre dice que ella ya no quiere salir. De hecho, hay un caso muy similar que no lo voy a tocar aquí porque es un caso bastante extenso que daría para un capítulo completo y lo podemos grabar después con otra persona que lo conozca más a profundidad, que es el de la hiena de Querétaro, que fue una madre que asesina a sus 3 hijos de forma súper, hiper, mega violenta, y se determina en el juicio que es que ella tiene un trastorno esquizoafectivo. Okay. Entonces, ella dice que escuchaba voces precisamente que le decían que ella tenía que matar a sus hijos. Lo hace y con toda la calma del mundo duerme a la par del cadáver de sus hijos, llama a su mejor amiga y le cuenta que ella asesinó a sus hijos, que ya está libre de todo eso, y cuando la encuentran ella está como si nada hubiese pasado, porque ella cree que lo que hizo estuvo bien. De hecho, salió hace poco de la cárcel, le dieron 30 años de cárcel, salió en el 2019. Sí, en 2019 salió de la cárcel y después de eso rehizo su vida. Nada más se cambió el nombre y demás, y ya no pagó más por lo que hizo, porque lo que se supone es eso, que ella tuvo un trastorno esquizoafectivo. La hiena de Querétaro se llama Claudia Mijangos, que es un caso super sonado en México, y mae, que prácticamente fue lo mismo, porque esta mujer no se obsesionó con la Biblia, sino que se enamoró de un sacerdote. Entonces, después podemos tocar ese caso a profundidad, pero me suena completamente a lo mismo, de estos trastornos mentales, ¿verdad?, que llevan a una persona a cometer un acto tan terrible como el asesinato de un niño. Sí, y mae, sin querer sonar,
como para que nos tiren, siempre nos tiran. En el último episodio nos tiraron porque dicen que estamos en contra de, En contra de la en religión. contra de la religión. Y sí, pero no. Sí y no, digamos. Sí, porque sí, al por fin- eso, sí, pero no. Sí, porque al fin y al Sí, cabo estamos en de... contra de muchos actos que comete la religión que no son Exacto. oportunos, pero no de los religiosos, de las personas que tienen una fe, porque al final de cuentas no es la idea, digamos. No es que yo, porque esté en contra de, qué sé yo, de ciertos actos de abuso policial, significa que estoy en contra de la policía. Tampoco. Correcto, correcto. Ujú. Sí, al fin y al cabo, las iglesias, digamos, para hablar en general, también hacen muchas cosas buenas y hay mucha gente que se congrega Claro. y que son buenas personas y Que les ayuda en su y vida. que les ayuda en su vida, y las iglesias como tal, los actos de beneficencia, muchas fundaciones con las que trabajan, hay cosas muy buenas que hacen. El problema, creo yo, es cuando una persona cae en un fanatismo Un fanatismo tan religioso. extremo que no logra Sí. discernir entre un montón de cosas y no puede ver más allá de lo que le ponen enfrente sus líderes, digamos. Ujú. Y ahí es cuando ya pasa de ser, de me congrego, sigo una religión, creo yo, a tener un comportamiento sectario, Ujú. como usted dijo. Porque si a mí me dicen que yo tengo que seguir de esta manera esto, yo lo sigo de manera ciega. De hecho, yo conocí el caso de una persona que esa persona se empezó a meter muchísimo en la religión y de un pronto a otro empezó a tener trastornos psicológicos tan fuertes que terminó siendo hospitalizado por esquizofrenia paranoide, que al final de cuentas es lo mismo que las personas que se meten en drogas y llegan a un punto de tener esa paranoia de persecución todo el tiempo, de que todos hablan mal de mí y que todo esto, Ujú, pero desde el ámbito religioso. ujú. Sí, claro, eso yo lo he visto en el sentido de que siempre soy atacado. Sí. Y exacto. siempre estoy malo, estoy haciendo actos malos, no Ujú. puedo hacer esto. De hecho, en grupos, digamos, dentro de la parte católica, de ahí es donde vienen los grupos estos que se flagelan, Sí, ¿verdad? sí, sí. Que se autoflagelan porque cometo pecados. Porque Entonces, todos los días con solo despertar ya cometí pecado. exacto. Entonces es mi manera como de redimirme Ujú. ante esos pecados, ¿verdad? Desde las personas estas, más ahorita se me escapan los nombres, que se ponen, ¿verdad? En los brazos, en las piernas, Ujú. como este tipo de cadenas apretadas para hacerse daño, hasta las personas que se latigan, ¿verdad? Que Sí. eso no es falso. Sí existen esos grupos tan pesados. Y la gente dirá, pero es que eso existía antes. No, eso existe todavía. Y Sí. todavía hay personas que lo practican, ¿verdad? Sí. Pero bueno, mae, este caso de Andrea Yates, para cerrar mi ponencia, mi idea, mae, yo no lo veo solamente desde el punto de vista, digamos, en la que la religión tuvo una influencia negativa, sino también, mae, yo lo veo desde un punto de vista sistemático, donde hubo un montón de fallas por todo lado, mae, desde el Claro. esposo, el predicador, el psiquiatra, el último que no pidió nunca el expediente, mae, Hubo cientos de negligencias, incluso indirectamente también la psiquiatra que decidió nada más dejar constancia de que yo hice lo que pude y ya. Te los No, dije, es que listo. no es así tampoco, ¿verdad? Sí entonces existe cierta responsabilidad profesional en la que usted tiene que tomar responsabilidad, valga la redundancia, de lo que está pasando con sus pacientes. y digo esto porque este caso sí es muy famoso. Probablemente si ustedes ven documentales o otros programas que hablan de este caso, yo que lo he hecho, hay casos que sí, casos en los que se enfocan de que la culpa la tuvo ella Ujú. porque estaba loca, de que la Pero culpa no. la tuvo el predicador y la iglesia, de que el esposo tuvo culpa porque el esposo está libre, el esposo se volvió a casar, Ujú. tuvo familia, se divorció 2 veces, o sea, y yo creo, desde mi punto de vista, que es un tema sistemático. Claro. Fueron tantas cosas que pasaron mal que hicieron que una persona de estas no tuviera la ayuda, la atención desde todos los puntos de vista que necesitaba tener. Bueno, el caso que le comenté desde el principio, ¿verdad? El de Lindsay Clancy, creo que era así como se llama, ahí me disculpan si se me fue el nombre, pero en internet en este momento hay un debate inmenso porque hablan de que el esposo también tenía la responsabilidad de saber que si su esposa estaba mal, él tuvo que haber hecho algo y la dejó sola.
La dejó ser sola, madre, prácticamente. Y cuando ella comete estos actos, el esposo se divorcia y se va hacia Nueva York y hace su vida completamente nueva. Que al final de cuentas, yo creo que uno como pareja también tiene mucha la responsabilidad de cuidar la salud mental de la otra persona. Sí. Que yo sé, me van a decir, es que eso le corresponde a cada quien. Pero si usted está con alguien porque lo ama y lo quiere de verdad, usted cuida esa parte también de esa persona. Sí. Mae, sí. Mae, si quiere pasemos, porque ya me voy a poner triste. Mae, con casos tal vez paranormales o podemos hablar de brujería. De brujería. Vamos a hablar de brujería. Ok. Esta historia que les voy a contar ahorita es una historia que ya la hablamos un poquitito. Okay. ¿Verdad? La habíamos hablado, la habíamos visto incluso, la evidencia que había en un live, pero quisiera volver a compartírselas porque yo creo, para mí esta historia calza perfectamente con el tema que queríamos tocar en el Día de la Madre, ¿verdad? Ok. Mae, esta historia, la persona que nos envía le pone como título Los entierros de mi sangre. Ok. Y ya van a ver por qué. Los que no la conocen, los que ya la conocen, reconózcanla. Mae, él nos pide que esta historia quiere que sea anónimo porque obviamente es una historia muy muy pesada, muy fuerte, en la que se ve involucrada su madre, su tía y varias personas, y que incluso hay personas que llegan a pagar las consecuencias de algo que nada que ver. Lo que él nos dice es que en el año 2021 salía con una chica que a él le gustaba demasiado, pero esta chica tenía 2 hijas. Su madre, cuando se entera de que esta chica tenía 2 hijas, no le gusta para nada. Cuando sucede todo esto, él tenía 31 años. Dice que era una persona no tal vez atlética, pero sí robusta un poquito, con buena salud. Digamos, era una persona que se cuidaba por lo menos, que no era que era una persona descuidada que iba a bajar de peso en cualquier momento, ¿verdad? Pero después de unos meses de que termina con ella, empieza a bajar un montón de peso, tanto que él se asusta, ¿verdad? Se hace exámenes y no tenía nada. Y él decía, qué raro, pero es que tampoco es como que yo me sienta tan deprimido para bajar tanto de peso. Toda la gente que él se topaba le decía que lo veían extremadamente flaco y que lo veían mal, como demacrado, digámoslo así. Pero su mamá siempre le decía, no, usted está súper bien, usted está perfecto, usted se ve guapo, usted esto, lo otro. Entonces él decía, bueno, si mi mamá me lo dice, es porque es cierto, ¿verdad? Al tiempito de esto, a él le entra una desesperación enorme por querer irse de la casa y estar lejos de la mamá. No entendía por qué, pero él sentía que necesitaba irse de ese lugar. Entonces, como pudo, reunió lo que pudo y se fue a vivir a otro lugar. Después de esto, dice que él no se considera tal vez un Don Juan o una persona que siempre ande con muchas chicas, pero que duró 2 años en los que ni siquiera un beso, ni un abrazo, ni nada, ¿verdad? A él eso le extrañaba demasiado, pero él decía, de mala racha, tal vez, no sé, algo tengo de que no le estoy agradando a las chicas, pero bueno. Nos cuenta que él tiene una prima a la que la mamá detesta completamente, pero para él era su mejor amiga. En diciembre de ese año, del 2022, perdón, él le menciona a ella que él siente como esa sensación de que podría tener algo de brujería o un mal de ojo o algo así. Y ella lo que le responde es que ella sí, siente que sí, que lo ve diferente, que él había bajado mucho de peso, que había cambiado mucho y que esa mala racha, estar solo tanto tiempo, a ella también le extrañaba demasiado. Para ese mismo año,
el 31 de diciembre, él estaba con esta prima y con otra más que dice que se llevan súper bien porque los tres son como las ovejas negras de la familia, ¿verdad? Entonces que están hablando de la brujería y demás, y que ellos están lejos de los demás familiares. Entonces, al estar hablando de eso, una de ellas dice: podríamos ver si es cierto que tenemos algo, porque sí está muy extraño que nos va a llamar a los tres y que esto y que lo otro. Bueno, lo que nos cuenta es que al otro día de que ellos están hablando de esto, a una de sus primas le amanece un hijo fallecido. Que a lo que él nos dice es que el chico tomó por decisión propia fallecer, ¿verdad? Para no decir la palabra. Sí, se quitó la vida. Se quitó la vida, exactamente. Entonces luego de eso, cuando ya pasa el duelo y demás, ellos empiezan desesperadamente a buscar un brujo o una bruja. Pero en Costa Rica, la verdad es que si usted no está inmiscuido en estos temas, le va a costar un poco encontrar quién les pueda ayudar. Y lo que nos dice es que él llega con Simone Sinibaldi. Dice que él va donde él. Simone le realiza una limpia, le dice que sí, que tenía una larva astral pegada y que si quería hacer la consulta de algo más, y él le dice que sí, que él quiere que pregunten con el péndulo si alguien lo está trabajando, y el péndulo le dice que sí. Él le da el nombre de su mamá a Simone, y Simone pregunta, hace la consulta y le dice que realmente sí, era ella. Lo que él nos dice es que después de esta limpia su vida amorosa mejoró, pero que la economía seguía mal, estancada completamente, y que le pasaron el número de una señora que lee el tarot, y que dice que ella tiene un gran don, y ella con solo cuando él llegó le va a hacer una consulta y ella le dice sin preguntarle, sin él hacerle la pregunta, le dice: ay, muchacho, a usted su mamá le hizo brujería, ¿verdad? Entonces dice que él se queda así como sí. ¿qué es esto? Dice que la señora trabajaba con una hermana de ella en esta parte más de oráculos, tal vez no de brujería, pero que sí conocían un señor que realmente hacía los trabajos de brujería. Ella no los hacía, entonces se lo recomendó. Él dijo: está bien, voy a ver qué. Pero al final lo dejó pasar, se fue a trabajar y ya. Dice que el señor en algún momento llegó, se quedó un rato en la casa, pero no le dijo así como mucho tampoco, ¿verdad? Dice que después al tiempo él tomó la decisión de otra vez buscar a alguien. Entonces una de las primas consiguió el número de una señora que lee a la gente, que usted le puede enviar una foto de la cara y la señora le dice qué es lo que está pasando, que lo lee, y algo como lo que hace Vane un poquitito, ¿verdad? Okay. De que no lee la gente, sino es que ve lo que está sucediendo con esa persona, le llegan esos mensajes. Dice que la señora primero lo que le dice es todo lo que ha vivido, secretos, y que usted no tiene realmente que preguntar nada, que ella es muy buena y que se acertó en todo lo que le dijo, pero que luego le dice lo más duro. Le volvió a reconfirmar que su mamá le hizo brujería, pero le dice que fue con una hermana de ella también. Además le dijo que cuando el hermano vino a quedarse a la casa de él, se llevó un boxer de él, y que seguramente la mamá fue la que lo obligó a hacerlo. Él dice que él ignoraba todo esto, ¿verdad? Y que no sabía si realmente eso podía ser, que si realmente con un boxer o algo así le podían hacer algo raro, pero se dio cuenta de que el hermano realmente es cómplice de la mamá y de la tía. La señora le dijo que él tenía 2 trabajos en la casa, y uno donde los papás, que
que era donde él vivía antes, pero que ese ya se había expirado porque ya él no estaba ahí. Dice que él solía manejar sus gastos mensuales en efectivo y guardaba el dinero en la casa, y de repente el dinero se le perdía, todo el efectivo se perdía, se gastaba, no sabía qué hacía la plata, no sabía quién estaba tomando su dinero. Y esta señora que lo lee, o que le llega con esta, que le manda esta foto, lo que le dice es que había una sombra en su casa que se estaba llevando el dinero. Y a él le pareció primero súper random, súper extraño, Claro. pero ya después cayó en cuenta de que es cierto, que se perdió y que él no podía recuperar el dinero. Ellos toman la decisión de sacar los entierros, y nos cuenta que el día antes de que hiciera esto se le dañó el microondas, que al día siguiente, en la mañana, la señora le pone un mensaje y le dice que probablemente se le iba a dañar algún electrodoméstico. Y él dice: ¿cómo usted me dice eso si ayer en la noche se me dañó el microondas? Bueno, ya pasa todo esto, y lo que nos dice es que la señora le ayuda a sacar los dos frasquitos que tenía en una luna llena. Le dijo dónde estaban, y entre la prima y él se van a escarbar, y realmente sí, se encontraron 2 frasquitos, que por ahí les vamos a poner una foto de los frasquitos para que los vean, lo que tenía. Esos trabajos se los hizo la mamá para que le fuera mal en el dinero y en el trabajo. Y lo que la señora dice es que la mamá pretende que él quiebre económicamente y se tenga que ir a vivir donde ella de nuevo, para siempre poder tenerla controlado como tiene a los demás hermanos en su casa. Y él dice que después de sacar los trabajos de brujería, un mes después, la señora lo vuelve a leer, y resulta que nos lo dice así: la maldita de mi tía de nuevo estaba trabajando contra él. Él lo que dice es que ella lo detesta sin él haberle hecho nada, y ahora quiere verlo enfermo. Ya no es solamente el dinero, ya no es solamente la parte amorosa, sino que quiere verlo mal. Lo que nos dice es que ellos sacaron el entierro en agosto, y que a pesar de eso nada ha mejorado. En agosto del año pasado fue que a pesar de eso nada ha mejorado, que va ahí como que a veces está bien y de repente cae de nuevo, y que él siente que esos trabajos de brujería que le están haciendo su madre y su tía realmente están surtiendo efecto. Lo que nos dice es que esa vieja, la tía, hacía brujería incluso antes de que él naciera, y que tiene a todas las hermanas con entierros para que nadie prospere, y al hermano mayor, que tiene una moto, lo que nos dice es que todo el tiempo pasa con accidentes, con deudas, con un montón de cosas, y él entonces tomó la decisión de decirle al hermano que dejara de ir, porque él va siempre donde los papás, y él lo que dice es que la tía no le va a hacer nada, que ella es muy buena, y que todo lo que a él le han dicho es mentira. Él lo que nos dice ya para finalizar es que él no tiene una vida en paz, porque ve que hasta la mamá, que él siente que hasta que la mamá y la tía no se mueran, él no va a poder prosperar, que todas las semanas hay un gasto repentino, que todo el tiempo hay algo más, que todo el tiempo todo va mal, y que no ve la luz en ningún momento, que él siente que la única forma es que esas 2 personas realmente se mueran. Mae, ¿hasta dónde puede llegar la enfermedad de una persona? Y no hablamos fisiológica, ¿verdad? Sino No. de si la persona no está conmigo, entonces no va a estar bien. Es que es eso, mae. Yo lo he dicho en episodios anteriores. Para mí las personas que hacen amarres y ese tipo de cosas son una mierda, y se tienen que ir a internar al psiquiátrico porque están locas, mae.
Y ahora que sea una madre la que quiera hacer eso y que ya tenga amarrados a sus hijos en su falda, madre, ahí debajo de la falda toda la vida. Madre, horrible, la verdad, horrible. A ver, no, nunca he pasado por eso. Yo me imagino, habría que preguntarle a los tatas de uno también, que debe ser, especialmente para las mamás, complicado de que los hijos se vayan de la casa, ¿verdad? Porque Sí. yo creo que uno puede llegar a tender a pensar, ay madre, ¿cómo le va a ir? Ujú. Ojalá que esté bien y que a qué hora llega y que si no llega y que una cosa son preocupaciones, pero otra cosa es estar completamente enfermo para hacerle daño para que se venga Claro. conmigo. La obsesión de tenerlo solo aquí conmigo y que solo tiene que estar bajo mi cuidado, bajo mi tutela, como si fuera un niño toda la vida. Mae, a ese caso no recuerdo si le dimos seguimiento. Creo que le dimos unas sugerencias y después nos respondió el correo que muchas gracias, que iba a buscar a estas personas. Se le dio de nuevo con Simone, Ujú. que consultara de nuevo con Simone. Y si no, que consultara con Jimara también. O Sí, con Andrea también le había dicho. Porque así este tipo de casos, mae, son muy tristes porque Sí, es una persona que tal vez está haciendo todo lo que puede para surgir mae, sí, y hay algo de que lo hecho. arrastra. Hay otro caso que tal vez ya no nos va a dar tiempo de contar, que tal vez no es una mamá directo, pero no sé si usted recuerda que nos llamó una vez un muchacho y nos contaba que la Ujú. suegra Sí, les estaba haciendo brujería sí. a los dos, a la pareja, para que no les fuera bien. Y eso es algo súper común, mae. Parece mentira, pero es súper común. Que era un muchacho de Estados Unidos, si no Ujú. me equivoco. Sí, ¿verdad? creo que sí, vivía en California, creo que era, no Nueva recuerdo, York. o Nueva York. Este tipo de casos, mae, ya para casi ir cerrando, porque si no nos seguimos tirando más. A mí me quedan un par pendientes, mae, y hay uno que podríamos contar luego, que es un caso de Colombia que yo tenía por ahí, mae, Ujú. donde la mamá y el padrastro de unos chiquitos, mae, también, mae, o sea, hacía cosas que no voy a repetir ahorita. Sí. Pero, mae, este tipo de casos, ¿qué le pasará por la cabeza a las personas para dañarlos? O en este caso, el último que acabo de dar como ejemplo, de hacerle brujería a mis hijos prácticamente, porque Ujú. ¿verdad? Su hijo y su pareja se convierten casi que en sus hijos, Sí, claro, mae. para que les vaya mal. Uno no lo concibe porque tal vez uno no entiende el nivel de maldad Ujú. que puede llegar a tener una persona y el nivel de enfermedad, le digo yo, porque no se me ocurre otra palabra, mae, para hacerle daño a la gente. Mae, es muy triste. Claro, mae, demasiado. Pero bueno, mae, yo creo que con esto cerramos. De verdad, muchas gracias a todos por los que se quedaron hasta el final del episodio. Y nada más, antes de irnos, sí quiero recordarles una cosa. Este viernes 21, este episodio sale antes de eso. El viernes 21 tenemos el aniversario del podcast. Sí, más yo nada más para cerrar sí quisiera decir, no sé, ahí podríamos hacer otra parte de este episodio, Ujú. porque hay bastantes casos más perturbadores. Si es que les gusta este Claro. tipo de episodios, ustedes más bien díganos ahí si les gusta este tipo de episodios donde les contamos casos así de perturbadores, y podríamos hacer otra segunda parte. Man, de verdad, muchas gracias, porque no sé cuántos episodios hicimos esta temporada. Creo que este es el número 82, si no me equivoco. 82 y 2 lives y todo lo demás que hemos hecho esta Y temporada. ha sido muy tuanis. Sí. Hemos llegado ya a 82 episodios, más de 21, 22 live. Ujú. En total, eso quiere decir que con esta temporada, mae, sobrepasamos en contenidos largos más de 100 contenidos largos que hemos creado, mae, Así es. episodios o contenidos solo para redes sociales también, como los que grabamos de historias en Omen, los que hemos grabado en otro lado, mae. Entonces ha sido una temporada muy tuanis. Ujú. Esperen la siguiente temporada, que vamos a tener invitados mucho mejores. Pasamos el chisme de una vez, invitados internacionales, Así es. que ya están por ahí conversados, ojalá que se den, invitados muy reconocidos en el ámbito paranormal también.
Y les agradecemos montones a todas las personas que siguen Susurros Podcast desde el inicio, los que vienen más nuevitos ahí, que vienen poniéndose al día, que es curioso. Mucha gente dice que les gusta ver el podcast como en orden cronológico, ¿verdad? Yo les digo, madre, qué vergüenza. Sí. No empiecen por el primero, por favor. También se les agradece. Y ahí van a ir viendo, ¿verdad? Que hay una evolución. Yo siempre digo, cada temporada hay que hacer algo un poco diferente. Y como dijo Walding, si ven esto antes del 21, revisen las redes sociales. Vamos a tener un evento de aniversario que va a estar muy tuanis, con invitados. Y si ven esto luego el 21, estén atentos porque también hay eventos posiblemente en septiembre y en octubre. Y eso sería, ¿no? Y en septiembre va a estar muy bueno. Solo eso les voy a decir por ahora. Buenísimo. Entonces esto fue la tercera temporada de Susurros Podcast. Chaito. Chao. Susurros.